Bueno, vamos a hacer el ejercicio 5. Yo he escrito aquí un poquito los datos, pero voy a leerlo. En una localidad andaluza hay 3 institutos, A, B y C. De estos, 500 estudiantes son de A. Perdón, hay 500 estudiantes, 250 están matriculados en el instituto A, 150 en el B y el resto en el C. Por lo tanto, en el C serían 300, 400, hasta 500, 100. ¿Vale? Bien. Se sabe que han superado la materia de matemática el 70% del alumnado de primero de eso, alumnado matriculado en el Instituto A. Sabemos que están matriculados en A. ¿Cuántos han aprobado las matemáticas? ¿Vale? Esto es una probabilidad condicionada. No nos dicen el 70% han aprobado las matemáticas y están en A. No, nos dicen de los que están en A. ¿Vale? Esa es la clave. Te dan de los que pasa algo, de los que ya sabes algo, ¿no? Y bueno, y luego nos dan el 68% en B y el 73% en C. Calcule la probabilidad de que no haya superado las matemáticas. Bien, los problemas siempre se empieza poniéndole nombre a los sucesos, ¿vale? Hay veces que son muy fáciles de poner y otras que no son tan fáciles. En este caso yo he llamado a ABC, está matriculado en los institutos y M supera la asignatura de matemáticas, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar a hacerlo. ¿Cómo? La información que nos dan es una probabilidad condicionada y además en el apartado B me dice calcule la probabilidad de que esté matriculado en el instituto A sabiendo que ha superado las matemáticas, o sea, sabemos que ha superado las matemáticas. Es decir, es una probabilidad a posteriori. Siempre que tengamos probabilidad a posteriori, cuando ya el experimento ha terminado, ya sabemos que ha aprobado las matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que venga de uno de los institutos? Eso es siempre teorema de Bayes. Mi profesor decía que viene Bayes y te da un guantazo. Entonces, siempre que venga Bayes a darte un guantazo, siempre que te pidan una probabilidad a posteriori, se hace con diagrama de árbol. Y si no te piden la probabilidad a posteriori, ¿no es diagrama de árbol? No, sí, puede ser diagrama de árbol. Diagrama de árbol yo lo utilizo. ¿Cuándo? Me dan en el enunciado probabilidades condicionadas o cuando un experimento doble. Por ejemplo, tirar 2 dados o sacar de una caja una bola, hacerle algo y sacar otra. Entonces, cuando los experimentos son dobles, se utiliza el árbol. Y cuando en el enunciado nos dan probabilidades condicionadas como en este. Y una pista muy grande para ver qué es diagrama de árbol es que se hace por Bayes, ¿vale? Que te preguntan algo que tienes que usar el teorema de Bayes. Entonces, seguro que es por árbol. Bien, entonces tengo los 3 institutos A, B y C. La probabilidad de estar en el instituto A es de los 500 alumnos, 250. Esto es la mitad, ¿no? 0,50. Si queréis utilizar las fracciones, usarlas, pero yo creo que es más fácil. Escribirlo con números decimales, puesto que el otro resultado, aprobar las matemáticas o no aprobarlas, viene en números decimales. Entonces es mejor tener una sola forma de escribir los números. ¿Vale? Bien. Aprobar las matemáticas o no aprobarlas. 0,5 y de los que están matriculados en el instituto... Sí, de los matriculados en A, el 70% aprueban las matemáticas, es decir, 0,7. Aquí el 68% aprueban las matemáticas y aquí lo aprueba el 73%. Luego tenemos que calcular la probabilidad de B, que es 150 partido 500, que esto es 0,3. Y la probabilidad de C, o hacéis 100 partido 500, o bien lo que te queda aquí, 0,2. Lo podéis hacer de cualquiera de las dos maneras, como más cómodo os resulte. Bien, pues vamos a empezar a resolver el problema. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de no aprobar las matemáticas? Eso es, coger esta rama y esta rama y esta rama. Bien, por lo tanto tengo que calcular esto. Como la suma da 1, 1 menos 0,68 es 0,32.
Como la suma de estas dos da 1, 1 menos 0,73 es 0,27. Entonces, podemos hacerlo directamente multiplicando los números, este por este, más este por este, más este por este, o hacerlo por sucesos. Yo lo voy a hacer por sucesos, pero vosotros podéis hacer lo que queráis. ¿Cuál es? Vamos a empezar. La probabilidad de no aprobar las matemáticas. Podemos no aprobar las matemáticas viniendo del Instituto A, o bien no aprobar las matemáticas estando en el Instituto B, o bien no aprobar las matemáticas y ser un alumno de C. ¿Vale? Esto. Por el tercer teorema, por el tercer axioma de Kolmogorov, la probabilidad de suceso incompatible es igual a la suma de probabilidades. Es imposible que un alumno esté matriculado en A y en B a la vez. Por lo tanto, esto es la probabilidad de M intersección con A más la probabilidad de M intersección con B más la probabilidad de M intersección con C. Y esto es igual a la probabilidad de no estar en M sabiendo que es un alumno de A por la probabilidad de A, más la probabilidad de no aprobar las matemáticas siendo un alumno de B por la probabilidad de B, más la probabilidad de no aprobar las matemáticas siendo un alumno de C por la probabilidad de C. Esto que acabo de escribir es el teorema de las probabilidades totales. Podéis escribir de aquí, pasar directamente aquí sin hacer esto. Lo que pasa es que yo tengo mala memoria y prefiero ir haciendo las cosas poco a poco, pero se puede, si tienes buena memoria, puedes aprenderte de memorieta el teorema de las probabilidades totales y escribir esto. ¿Que no quieres utilizar la memoria? Pues mejor para ti. Bueno, mejor no. Simplemente escribes los números, ¿vale? 0,3 por 0,50 más 0,32 por 0,3 más 0,27 por 0,2. Y a mí esto me da 0,3. Bien, en el apartado B, que es el que yo digo que es un teorema de Bayes porque es una probabilidad posteriori, sabemos que el alumno ha aprobado las matemáticas. ¿Cuál es la probabilidad? Que venga del Instituto A. Bien, pues esto podemos aplicar la definición o escribir directamente el teorema de Bayes, ¿vale? Aquí estoy usando el teorema de Bayes. Si sabéis que es un teorema de Bayes, está bien que sepáis que escribáis que es un teorema de Bayes porque te has dado cuenta que es una probabilidad posterior y eso. Entonces demuestras tus conocimientos. La probabilidad de M condicionada a por la probabilidad de A. Y en el denominador, la probabilidad de M, que sería lo mismo que esto, pero en vez de con M, ¿vale? Yo lo puedo hacer con las tres ramas donde se aprueban las matemáticas o bien hacerlo por el suceso contrario. Entonces, como hacerlo por el suceso contrario es más fácil, yo voy a hacerlo por el suceso contrario. La probabilidad de M es 1 menos la probabilidad de no M, es decir, 1 menos 0,3. Y esto me dará la 0,7 por 0,5 partido la probabilidad de M, que es 0,7. Esto me da 0,5. ¿Vale? C. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno esté matriculado en C y no apruebe las matemáticas? Bien, como yo no sé si los sucesos son independientes o no, en este caso me hace pensar que pudieran serlo, pero yo ya con B y con C no lo sé. Entonces no sé si los tres sucesos son independientes. Por lo tanto, tengo que pensar que no lo son. Así que, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Es la probabilidad de que
ocurra uno condicionado al otro por la probabilidad del otro, ¿vale? Esto es esta rama de aquí. 0,27 por 0,2, que es igual a 0,054. Ya está, así es el ejercicio 5.